Muy buenos días, amada familia Antioquía. Lo siento mucho que me tardé demasiado en grabar este video. Ayer estuve visitando al hermano Moisés y su familia en su casa hasta las 12 de la medianoche. Y hoy luego tuve que llevar a los niños a la escuela. Tuve que ir a Norristown a compartir el evangelio con las personas ahí en Dunkin' Donuts. Luego tuve una reunión de pastores. Acaba de predicar en la guardería de nuestra iglesia. Y ya son las 11:30 y puedo sentarme para grabar este devocional. Hoy es el día viernes 15 de septiembre. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 1 al 10, con el título La insuficiencia del antiguo pacto y el tabernáculo terrenal. Y seguimos viendo el mismo tema que hemos visto en los últimos días, que Jesucristo es mejor. Jesús es infinitamente superior al todo el sistema de holocaustos y sacrificios del Antiguo Testamento. Todas las cosas que encontramos en el tabernáculo del Antiguo Testamento, en el templo, todo eso sirve solamente como una flecha que apunta hacia Jesús. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, en lo terrenal, solamente es una figura, un tipo, una sombra de Jesucristo. En Cristo y en el nuevo pacto encontramos la consumación de todo lo que encontramos en el antiguo pacto. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Sabemos que en el lugar santo estaba el candelabro con 7 llamas, con 7 velas, y pues que es un símbolo de Jesús, porque Jesús mismo luego vino a decir: yo soy la luz del mundo. Y todo lo que existe tiene sentido solamente cuando lo vemos a la luz de Jesús. Sin que Jesús alumbra nuestras vidas, no podemos ver las cosas como verdaderamente son. Así que Jesús es la luz del mundo. Sin Él hay tinieblas, hay oscuridad, hay confusión. Luego dice la mesa y los panes de la proposición. Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida. Jesús, cuando celebró la última cena con sus discípulos, y les partió el pan y les dio y dijo: esta es mi carne entregada por ustedes. Así que Jesús no solamente es la luz que nosotros necesitamos para vivir, es el pan que nos sustenta cada día, que nos da fuerzas y que nos da vida. Luego sigue la palabra en el versículo 3. Y aquí pues hay un detallito, hermanos. Dice aquí: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y la arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Okay? Sabemos muy bien, hermanos, que el incensario estaba delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea, si vemos la explicación en el libro de Éxodo, el incensario estaba en el lugar santo. Y el sumo sacerdote, que entraba una vez al año en el día de la propiciación, de la expiación, al lugar santísimo, tenía que llevar incienso de ese incensario adentro al lugar santísimo. Aquí no dice que el incensario de oro estaba dentro del lugar santísimo, pero que había una conexión íntima, que uno tenía que pasar por el incensario y llevar incienso para entrar al lugar santísimo. El artículo más importante que sabemos del antiguo del lugar santísimo era el arca del pacto, dentro del cual se encontraba una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El propiciatorio era donde la gloria de Dios descendía en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar con la sangre de carneros y rociar esa sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación por los pecados de él mismo y de todo el pueblo de Israel, para que Dios les fuera propicio y él descendiera y que él se mostrara
en toda su gloria a favor de su pueblo. Entonces vemos aquí una descripción de lo físico, de las partes del tabernáculo junto con los artículos, los objetos que se encontraban dentro de cada parte. Y luego se empieza a hablar de las funciones que cumplían los sacerdotes y el sumo sacerdote. Dice en el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, para cambiar el pan de la proposición una vez a la semana en el día sábado, que seguían trayendo aceite para que no se apagara el candelabro y que se siguieran ofreciendo incienso a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y este punto también creo que es muy importante, hermanos, porque nos olvidamos de este detalle tan importante que la sangre de los chivos y de los carneros que se ofrecía a Dios en el día de la expiación solamente podía cubrir los pecados cometidos en ignorancia, ¿ok? No los pecados cometidos voluntariamente. Por ejemplo, el pecado que cometió el rey David, el pecado del homicidio cuando él mató a Urías, y el pecado del adulterio cuando se acostó con Betsabé, son pecados voluntarios, no fueron cometidos en ignorancia. Para ese tipo de pecados, hermanos, no había remedio. Se tenía que pagar el castigo, la muerte. Se pagaba con muerte. Así que los pecados que eran cubiertos en este día de la expiación eran pecados específicos, no eran todos los pecados que había cometido el pueblo de Israel. Así que vemos, hermanos, que el acceso que tenía Israel a Dios y a su plenitud, de su santidad, era un acceso limitado, porque los sacrificios y la sangre derramada era eficaz solamente para cubrir algunos de los pecados, no todos. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces el hecho de que existía el tabernáculo físico, el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso era una prueba de que eso era insuficiente para apaciguar la ira de Dios, para reconciliar al pueblo de Israel con su Dios. ¿Por qué? Porque todo esto solamente era algo superficial, era un remedio temporal y superficial, dice en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué? Por su superficialidad, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones o lavamientos, purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Era un lavamiento superficial, no profundo e íntimo. El cambio que necesitaba el pueblo de Israel no era bañarse, un lavamiento externo, era un cambio interno desde lo más profundo de sus corazones. Pues vemos aquí, hermanos, claramente la insuficiencia del antiguo pacto, de la ley, del sistema de sacrificios que había establecido Dios en el Antiguo Testamento. Ninguna de estas cosas fueron diseñadas de Dios desde un principio para solucionar el problema. Solamente eran, podemos decir que, remedios provisionales, temporales, no permanentes. Eran solamente una sombra, una figura de lo que vendría en Cristo Jesús. Y por eso dice aquí, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y las buenas nuevas que comparte el autor de Hebreos es que ya estamos viviendo en esta nueva era. Ha llegado el tiempo de reforma. Jesucristo es el cumplimiento y la consumación de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y por esa razón sería una necedad de nuestra parte volver a todo lo temporal, a todo lo que Jesucristo ya vino a cumplir,
no solamente a abolir y a deshacerse o reemplazar, sino a consumar. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es solamente una flecha que nos apunta hacia Jesús. La supremacía de Jesús, la infinita superioridad de Jesús en todo sentido, por encima del Antiguo Testamento. Hermano, vamos a orar para empezar el día de hoy. Oh Señor, ayúdanos a meditar en Cristo, en su suficiencia, en su supremacía, en su gloria, en su poder, en todo lo que Él nos ofrece gratuitamente por la fe. Ayúdanos a descansar en Cristo, a gozarnos en Cristo, a agradecerle y a vivir nuestras vidas para servirle a Él fielmente, para su gloria, para su honra. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana a las 6 de la mañana para nuestra oración matutina. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.